Buenos días, mi nombre es Carlos Chois y junto a mi compañero Juan Pablo Riveros vamos a hablar de las transformaciones en escalas de grises, para ser más específico las cuatro operaciones básicas: erosión, dilatación, apertura y cierre. Vamos a ver inicio con la definición matemática. Entonces se define la erosión y la dilatación de un punto de una imagen F con respecto a un elemento estructural B como el valor mínimo para la erosión y máximo para la dilatación de la imagen coincidente con el elemento estructural, cuando el origen de B está en el punto XY, o sea, el punto a tratar. Una vez teniendo estas definiciones, podemos hablar de la apertura y el cierre. Se define la apertura como el resultado de erosionar una imagen A por un elemento estructural B y a ese resultado hacerle una dilatación por el mismo elemento estructural. Para el caso del cierre es completamente contrario. Se coge una imagen A y un elemento estructural B, se dilata y a ese resultado se realiza una erosión por el mismo elemento estructural. Para poder visualizar mejor estas operaciones tenemos estos ejemplos animados. Tenemos un elemento estructural B rectangular de una fila por tres columnas en donde su origen está en la columna 2. Entonces, en el caso de la erosión, va el elemento estructural viajando por cada uno de los píxeles de nuestra imagen y en el momento en que el elemento estructural coincida totalmente con la imagen, buscará en los elementos de todo el elemento estructural cuál de estos es el valor mínimo. Podemos verlo, por ejemplo, en este caso el valor de la penúltima fila, en donde tenemos los tres valores de grises. Cuando el elemento estructural llegue a este punto en donde coincide totalmente con la información, buscará en cuál de estos tres es el valor mínimo. En este caso sería este, que es el más oscuro. Entonces coloca en el punto central, en el origen, este valor mínimo. Para el caso de la dilatación, nuestro elemento estructural va a ir viajando también por cada una de la información de la imagen, y cuando coincida en al menos un elemento, buscará en todos los elementos del elemento estructural el valor máximo. Podemos verlo otra vez en la penúltima fila. En cuanto llegue a tocar cuando llegue a tocar el centro, va a buscar cuál es el valor máximo de la imagen. Para este caso sería el de la izquierda, que es el más claro, el que está más cerca a uno. Ya para el caso de apertura y cierre, podemos ver cómo el elemento estructural va primero erosionando en la apertura y dilatando el cierre, para luego el elemento estructural volver a iniciar el recorrido y ahora sí dilatar en el caso de la apertura y erosionar en el del cierre. Seguimos con la implementación de estas operaciones en MATLAB, donde tenemos estas funciones con los dos argumentos, imagen y elemento estructural. En estos pequeños ejemplos tenemos tres elementos estructurales que son el cuadrado, línea y disco con diferentes valores. Como vemos en erosión, los elementos tienden a contraerse en dilatación. Por otro lado, tienden a expandirse y a juntarse como líneas entre sí. En apertura, pues que es esta erosión seguida por una dilatación, puede llegar a perder cierta calidad de la imagen, y en cierre mejorar contornos, pero pues depende mucho del elemento estructural que usemos y sus valores. Ya para hablar de las escalas de grises utilizamos esta imagen de un panda rojo. Podemos ver que en la erosión predominan los tonos bajos, pues en esto consiste la erosión, y vemos que la imagen en sí tiende a opacarse un poco. Por otro lado, en dilatación vemos que los tonos brillantes son los que toman esta como predominancia y se tienden a perder algunos bordes. Luego en apertura vemos que los tonos tienden a opacarse, como vemos aquí en los ojos o en otros lados. Sin embargo, en cierre vemos que se da como cierta nitidez a varios objetos. Para hablar de aplicaciones hablaremos de tres en concreto. Primero, mejorar la calidad de un texto. Aquí podemos ver un texto mejorado a través de estas operaciones, que parece que estuviera incluso en negrilla y hace mucho más fácil leerlo. Luego vemos una placa que también, utilizando lo que es apertura, cierre, dilatación y erosión, conseguimos un buen resultado, lo cual nos puede ayudar, digamos, en un tipo de fotomulta o algo así, en el que necesitamos una buena calidad de una placa de un carro para reconocerlo. Luego vamos al área médica, donde encontramos esto y podemos buscar contornos de los huesos para diagnosticar diferentes cosas, o pues todo lo que implique esto. Y finalmente limpiar ruido y detectar formas, como vemos aquí, que nos puede dar un resultado tipo una máscara. Con esto terminamos. Muchísimas gracias.